El Tribunal Constitucional dijo que cualquier ciudadano se puede querellar en un caso de corrupción. Si lo puede hacer cualquier ciudadano, con mucha más razón, debe poderlo hacer el presidente de la República. A través de un decreto que asigna un grupo de abogados para representar al Estado en la recuperación de bienes públicos. Correcto, como lo hizo. Yo no, evidentemente, yo no comparto esa decisión del tribunal, pero fue lo que el tribunal hizo. El Ministerio Público de República Dominicana desde el 2020 en adelante es una institución transformada que se ha comprometido con la transparencia y con el procesamiento de los casos de violación de la ley, de corrupción especialmente, y los ha llevado a los tribunales muy bien documentados. Recientemente se acaba de emitir la sentencia en primer grado de uno de los primeros casos manejados por el Ministerio Público a la cabeza de la magistrada Miriam Germán, que ya no está, ahora es Jenny Berenice Reynoso, la Procuradora General de la República. Y para nosotros es muy importante la decisión adoptada por el segundo tribunal colegiado de la primera circunscripción del Distrito Nacional, integrado por la magistrada Claribel Nivar, que es la presidenta de ese tribunal, e integrado por Giselle Soto Peña y Clara Sobeida Castillo. Tenemos con nosotros, en este día del aniversario de Acento TV como canal de televisión, 10 años cumplimos, a Wilson Camacho Peralta. Wilson Camacho Peralta no solamente es abogado, él es mocano también, pero además de mocano, Wilson es sociólogo, es psicólogo, y es un profesional entregado a tiempo completo a cumplir con su trabajo como director de persecución del Ministerio Público. Procurador General adjunto con Jenny Berenice Reynoso, y es un hombre directo, es un hombre correcto, enemigo de lo mal hecho. Está aquí con nosotros y le agradecemos que haya aceptado venir a conversar. Primero, sobre la sentencia emitida por el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional sobre el caso Antipulpo, en el que él fue uno de los estructuradores de todos los datos de ese expediente de corrupción. Muchas gracias, Wilson. ¿Te sientes satisfecho con la decisión emitida por las magistradas del segundo tribunal sobre este tema del Antipulpo? Primero Fausto, agradecerte la invitación a este programa, la oportunidad de hablar un poco de este tema, y además felicitar a Acento por su 10º aniversario, que son 10 años de éxito y 10 años de comunicación veraz, oportuna, y que es un aporte para la democracia y el Estado de Derecho en República Dominicana. Yo espero que cumplan muchos años más. Sí. Qué bueno el trabajo que han hecho hasta ahora y que lo sigan haciendo. Segundo, no puedo dejar pasar por alto el hecho de la mocanidad. Gracias por reconocer mi condición de mocano. Que tú sabes que yo soy cibaeño también. No, pero para los mocanos esto es casi una religión. Bueno. Muchísimas gracias por recordar el origen, sí, el pueblo. Sí, yo soy mocano por origen y por orgullo. Por origen y orgullo, así es. Con relación a la decisión, yo creo que de este proceso hay dos cuestiones fundamentales que resaltar de entrada, que son dos cuestiones históricas. La primera no sucede en el juicio, la primera sucede en la audiencia preliminar, y sucede con el procedimiento penal abreviado a Francisco Pagán. Nosotros incluso internamente, en más de una ocasión, dijimos, este es el primer procesado por corrupción de alto nivel que asume la culpabilidad y se declara culpable en la audiencia preliminar. Eso no había sucedido nunca en República Dominicana. Nunca un político importante, con una posición importante en una administración de gobierno, había admitido que había cometido hechos de corrupción y se había declarado culpable, y en consecuencia condenado a 5 años que están en proceso de cumplimiento. Eso en primer lugar. Es decir, que hubo una primera sentencia sobre este caso Antipulpo con la admisión de Francisco Pagán de las imputaciones que le hizo el Ministerio Público. Es correcto, y en ese caso no solo Francisco Pagán, ahí también admitió Julián Esteban Suriel, que también fue condenado a 5 años, y admitieron sus hechos también un imputado, ya en este caso de menor cuantía, Lewy Castillo, y
con otra participación todavía menor, Domingo Santiago. Esos son 4 que terminan admitiendo la participación en estos hechos en la audiencia preliminar. Pero hay un caso que es otra condena de este caso, que es el de María de los Milagros, que es una imputada que se desglosó por una condición de salud que tenía. Ese proceso, como ella era sola, corrió solo y corrió más rápido y llegó hasta la Suprema Corte de Justicia y terminó también con una condena y el decomiso de sus bienes. Entonces, esas son 5 condenas que produce el proceso antipulpo antes de llegar al juicio y que es necesario recordar. En el juicio, el otro hecho sumamente importante es que el líder operativo de este entramado de corrupción, que es el caso de Juan Alexis Medina Sánchez, sale condenado de este proceso. Esto es importante primero porque es la parte más alta de la estructura que recibe una condena. Es un hecho histórico que una persona con la ubicación que tenía este individuo de ser incluso hermano de un expresidente de la República haya sido condenado por un tribunal. Pero no ejerció función pública en ningún momento. No ejerció función pública, pero sí ejerció la influencia de la condición que tenía en los funcionarios públicos para organizar el entramado de corrupción que se organizó. Eso es un precedente sumamente importante. Ser hermano del presidente. Es que nunca un miembro de una familia presidencial había sido condenado en República Dominicana. Es la primera vez que esto sucede y eso no lo podemos dejar pasar por alto, sobre todo porque en los procesos de cambio social, en este caso en el interés que desde el Ministerio Público y ahora antes con las instrucciones de doña Miriam Germán Brito y ahora con las instrucciones de Jenny Berenice Reynoso, de la decisión que tenemos desde el Ministerio Público de ir empujando la frontera de la impunidad, esto no deja de ser un elemento sumamente importante que nos indica que nadie está por encima de la ley. O sea, y eso es algo que nosotros hemos tenido como meta. Todo el que comete un hecho ilícito tiene que saber que el Ministerio Público estará ahí para presentarlo ante los tribunales y que respondan por sus hechos y que sin importar cuál sea su vinculación económica, su vinculación política o su vinculación social, puede ser condenado por un tribunal, que es lo que ha sucedido en este caso. En ese juicio, además, terminan condenadas otras 7 personas físicas y unas 16 personas jurídicas. Estamos hablando de que este proceso produce al menos 29 condenas. Yo como fiscal, y creo que yo siempre he sido franco, no pretendo dejarlo de ser ahora. Si tú me preguntas si quería un poco más, sí quería un poco más, pero eso no significa que no hayamos obtenido mucho. Hemos obtenido mucho en este proceso al obtener 29 condenas del total de los acusados. 29 condenas. Así es. Lo que pasa es que las penas asignadas por algunas de las leyes que ustedes le atribuyeron, por ejemplo, violación de la ley 155-17, que es la ley de lavado de activos. Correcto. 1. Violación de la ley de soborno, la ley 448-06. Correcto. Falsificación de documentos. Son todos elementos en los cuales hay penas mayores, pero el tribunal entendió. Ustedes pidieron 20 años. Así es. Le quitaron 13 y le pusieron 7 solamente. Aparte de que le negaron al Estado la posibilidad de demandarse civilmente unos bienes que fueron sustraídos a las finanzas públicas, por supuesto. Y lo hicieron sobre la base de que una de las instancias involucradas en la corrupción, en el caso de Carmen Magali Medina Sánchez, el FOMPER, supuestamente no activó como institución. Yo quisiera, voy a responder iniciando por la parte final, sobre todo porque hay que procurar que no haya confusión en qué decidió el tribunal con relación a la participación del Estado. No fue que el tribunal excluyera al Estado y la posibilidad de reclamar una indemnización, sino que lo hizo para algunas instituciones. Lo hizo en el caso del FOMPER, porque lo asumió como una institución autónoma y el tribunal, en su opinión,
para el Estado representarlas, debía tener un poder directamente de esas instituciones. De esa institución. Igual lo hizo con... Pese al decreto del presidente que le dice que representen al Estado y a sus instituciones. Esa es la visión del tribunal. Si tú me preguntas a mí, yo no la comparto. Y no la comparto porque el presidente de la República es jefe de la administración pública. Totalmente. Como jefe de la administración pública, puede representar la administración pública, pero hay más. El Tribunal Constitucional dijo que cualquier ciudadano se puede querellar en un caso de corrupción. Si lo puede hacer cualquier ciudadano, con mucha más razón, debe poderlo hacer el presidente de la República. A través de un decreto que asigna un grupo de abogados para representar al Estado en la recuperación de bienes públicos. Correcto, como lo hizo. Yo no, evidentemente, yo no comparto esa decisión del tribunal, pero fue lo que el tribunal hizo. Pero con lo que el tribunal retuvo, hay otra cuestión importante, y es que el tribunal condena a una indemnización de 500 millones de pesos. Y esa condena de 500 millones de pesos es la consecuencia de la investigación que realizó el Ministerio Público, solo que esa condena de 500 millones es solidaria con relación a los condenados, excluyendo las instituciones que el tribunal entendió que no estaban bien representadas por el Estado. Repito, una opinión que uno puede respetar del tribunal, pero que en caso particular yo no comparto. Yendo a la primera parte de la pregunta, con relación a los tipos penales imputados y a las penas que fueron impuestas por el tribunal, tanto la ley de soborno como la ley de lavado de activos permiten la imposición de penas altas. De penas altas. Sí, la ley de soborno permite hasta 10 años, la ley de lavado de activos permite la imposición de hasta 20 años. Aquí hay dos cuestiones que es importante analizar. Desde el Ministerio Público hemos batallado durante años para conseguir llevar a las personas que participan en hechos de corrupción ante los tribunales. En muchas ocasiones, lo que surgía incluso desde el Poder Judicial era que los casos no llegaban, luego los casos llegan y en algunas ocasiones se le imputaba al Ministerio Público no presentar los casos con suficiencia probatoria. Hoy, como podemos ver, y eso se puede incluso inferir de la propia explicación que dio el tribunal, todo el mundo reconoce la gran cantidad de pruebas que aportamos nosotros en este proceso. Ya no se discute en este país. No hay nadie en condición de decir que los pruebas materiales y documentales. De todo tipo. De todo tipo. Pruebas materiales, documentales, testimoniales, periciales, eran de todo tipo. 1000 y tantas pruebas que ustedes presentaron. Así es. Pero no solamente pruebas, sino pruebas que permitían verificar la participación de cada una de las personas. O sea, nosotros no tomamos el cuidado de no llevar pruebas para imputar de manera genérica, sino que esas imputaciones se puedan vincular a la prueba de manera particular. Eso incluso lo hicimos en el alegato de clausura de este proceso, en el que presentamos un PowerPoint, en el que le dijimos al tribunal cómo cada una de esas personas participó en los hechos y con qué prueba de la que aportamos al tribunal nosotros acreditamos esos hechos. Y es bueno aclarar esto porque en alguna parte de la decisión se pretendió imputar al Ministerio Público no haber individualizado la prueba. Eso nosotros lo hicimos. Sí, dice que no individualizó. Lo hicimos. No la individualizó. Lo hicimos en el alegato, lo hicimos en el transcurso del proceso según la fuimos presentando. Bueno, pero en manera de resumen la hicimos en el alegato de clausura, en una presentación PowerPoint que no es ni siquiera necesario creerme a mí, eso se pudo ver en el transcurso del proceso. Pero no quiero pasar a un siguiente tema, Fausto, sin responder el tema de las penas. Nosotros probamos que se cometieron actos de corrupción. Sí, claro. O sea, eso no es una discusión, es un hecho que el Ministerio Público probó que se cometieron actos de corrupción. Probamos todas las imputaciones que nosotros llevamos en la acusación, o sea, probamos el soborno, probamos la estafa contra el Estado, probamos la falsificación de documentos, probamos todos los hechos, probamos el lavado de activos, todos los hechos que llevamos ante el tribunal. O sea, el Ministerio Público, que tiene la obligación y la carga de la prueba, cumplió con su parte. Ahora, nosotros no podemos decidir qué penas se le imponen a las personas. Eso es una responsabilidad, en este caso, del Poder Judicial, que decidió a hechos probados, con la magnitud de esos hechos probados, imponer las penas que fueron impuestas. Aunque es importante, y eso hay que recalcarlo, que el tribunal haya retenido la responsabilidad de una persona de la dimensión del acusado principal que se acusó, no menos cierto es que el tribunal pudo haber impuesto, sobre todo tomando en cuenta el daño que se ocasionó al Estado. Son ocho instituciones que fueron afectadas en este proceso. Espero que la memoria no me traicione, pero fue afectado el Ministerio de Salud Pública, fue afectada la policía, fue afectado el FUNPER, fue afectado la UERS, fueron afectadas las EDES,
al menos, las sedes, al menos el Ministerio de Obras Públicas. O sea, estamos hablando de un proceso que afectó la infraestructura vial, que afectó el sistema de salud, que afectó la seguridad pública, si lo queremos ver en grandes ramos. Pero que además el tribunal reconoce y dice que el daño lo cuantifica en 500 millones de pesos. Eso no es normal, ni siquiera en caso de homicidio en República Dominicana. Entonces, si tú reconoces que el daño es tan alto... En 500 millones de pesos, pero ustedes lo calcularon en 5.000 millones. Así es. Pero recordemos que, primero, el resto de las condenas que hubo anteriormente, y que para nosotros este es un proceso que no termina con esta decisión, y eso es algo que yo anuncié incluso a la salida del tribunal, y es que este proceso tendrá que continuar en la Corte de Apelación. En la Corte de Apelación. Con relación a los montos de las condenas que fueron impuestos y con relación a las personas que fueron descargadas. ¿Y no se correría el riesgo en caso de apelación de que la Corte de Apelación le quite 2 años y al final cuando vaya a la Suprema le quedemos debiendo tiempo, la sociedad, a Juan Alexis Medina Sánchez por prisión ya cumplida? Nosotros lo que esperamos desde el Ministerio Público es que el sistema de justicia sea coherente. Y sea coherente con los hechos que han sido probados y sea coherente con las pruebas que han sido aportadas en este proceso y sean coherentes con el daño que este proceso ha causado. Y el daño que este proceso ha causado, lo único que permite en derecho es un aumento de la pena y en ningún caso una disminución de lo que hemos obtenido hasta este momento. Ya, hay que esperar la lectura de la sentencia que va a ser en septiembre 25. Así es. Completa. Uno, obviamente, por la lectura de la sentencia se va a dar cuenta de los argumentos íntegros expuestos por las magistradas. Sin embargo, en su explicación de la sentencia, cada una de las magistradas hizo una perorata en la que, digo perorata no descalificándola, sino una explicación en términos aparentemente jurídicos, pero donde se quejaban de que el Ministerio Público le había hecho perder mucho tiempo por haber presentado tanta documentación y por haber entregado un expediente que en definitiva ellas tuvieron que invertir 2 años, casi 3 años para analizarlo. ¿Qué comentario? Porque a mí me da la impresión de que la magistrada lo que estaban diciendo, usted me ha puesto a trabajar más de la cuenta, ustedes me han entregado demasiados documentos. Pero para responder eso hay que preguntarse por qué. ¿Por qué desde el Ministerio Público aportamos tantas pruebas? Yo he dicho en otras ocasiones, y es necesario repetir ahora, que en República Dominicana cuando se trata de casos de corrupción hay que sobreprobar. Porque si uno no sobreprueba en materia de corrupción, entonces los casos terminan buscando, y lo quiero decir en muy buen dominicano, un bajadero para no castigar en los casos de corrupción. La cantidad de pruebas que nosotros aportamos es la que permite que no haya un espacio por donde escaparse y que los procesos tengan que terminar con una condena, como terminó este caso, al menos sobre el principal acusado de este proceso y otros dentro de su entramado, que de hecho eran incluso las personas que operaban de manera más cercana con Juan Alexis Medina Sánchez en todo este entramado de corrupción. Así que si uno viéndolo internamente, haciéndole una visión forense al proceso, el núcleo central de este entramado de corrupción recibió una condena. Nosotros no dejamos una sola afirmación sin prueba. Nosotros cada afirmación que hacemos en el proceso la hacemos con una prueba, porque República Dominicana, y eso es algo que nosotros incluso a veces discutimos internamente, aquí una persona puede ser ministro, puede ser un ministro que esté todos los días en los medios de comunicación, declarando como ministro en los medios de comunicación, y uno se encuentra con la realidad del estándar de República Dominicana, que hay que ir al tribunal a probar que fue ministro. Entonces yo tengo que irme a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo y pedirle que me certifique el decreto. Y tengo que irme al Ministerio de la Administración Pública a decirle que me certifique que esa persona fue ministro. El Ministerio Público, a través de PETCA, a través de la Dirección de Persecución, aplica la metodología de la sobreprueba para evitar que los tribunales liberen a los imputados por casos de corrupción. Eso es así, eso es así. Nosotros procuramos que cualquier pregunta que se pueda hacer el juzgador tenga una respuesta en prueba.
Pero vamos desde las preguntas importantes que tienen que ver con la participación, digamos que tiene que ver con si esta persona cometió o no cometió los hechos, a las preguntas más insignificantes que pueden tener que ver con dónde esta persona estaba cuando cometió los hechos. Nosotros incluso, en nuestros casos, buscamos en el registro público hasta las afiliaciones que tienen estas personas. ¿Para qué? Para que, aunque hay cosas que son hechos notorios, nosotros no decir que Juan Pérez, por ejemplo, es hermano de Manuel Santos y que un tribunal no diga, aquí no hay un acta de nacimiento que diga que ellos son hermanos, aunque todo el mundo conoce sabe que son hermanos. Entonces nosotros, no hay forma de que nos puedan decir, ustedes afirmaron algo que no lo probaron. Sí nos pueden decir, ustedes afirmaron algo que ellos entendían que era un hecho notorio. Pero ¿qué es lo que nos ha dicho la historia de la lucha contra la corrupción en República Dominicana? Que cuando uno no lo prueba, no te dicen que es un hecho notorio, sino que lo utilizan como excusa para beneficiar al procesado de casos de corrupción. Entonces, excusa de nuestra parte no habrá. Sobreprobar, entonces. Es mejor, así es. Es el método para combatir ese tipo de argumento excusatorio. Al menos hasta que los tribunales sienten jurisprudencia y nos digan a nosotros, con este nivel de prueba, nosotros producimos condena. Bien. Hasta que los tribunales nos envíen ese mensaje claro de qué es exactamente lo que necesitan para producir una condena, nosotros le estaremos probando todo. Qué bien, muy bien. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con Wilson Camacho Peralta, que es el director de persecución del Ministerio Público. Volvemos en un momento.